allá en el cielo. ¿Es un ave? ¿Es un avión? No, es 2 perros, una ardilla, una tortuga y una cerdita. En ocasiones, para salvar al mundo no ocupamos superhéroes. En ocasiones se ocupa algo más que sujetos en mallas, feroces, intrépidos y salvajes. Bueno, son más bien domésticos. Ellos son el equipo de héroes que nadie esperaba, pero te van a dar la patita y una mordida al mal. Hola a todos, yo soy Go, el Monitor Geek, y Atomo Network me invitó para darles estos 37 datos de la película DC Liga de Super Mascotas. Antes de que comience este video, los invito a darle like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal, a este o al mío o mejor a los dos. Cabe aclarar que estos datos no tienen spoilers de la película. Comenzamos. Número 1. DC Liga de Super Mascotas es una película de comedia de Warner Bros. Animation dirigida por Jared Stern, quien fuera escritor de Lego Batman la película, siendo este su debut como director en una película para cines. Número 2. Esta sería la cuarta película de Warner Bros. Animation basada en una propiedad de DC Comics en llegar a los cines. Por si te lo preguntan, las otras 3 fueron Batman la Máscara del Fantasma, The Lego Batman Movie y Teen Titans Go la película. Número 3. Pero ¿de qué irá esta película? Krypto el Super Perro y Superman son los mejores amigos por siempre. Incluso comparten los mismos superpoderes, luchando contra el crimen en Metrópolis. Cuando Superman y el resto de la Liga de la Justicia son secuestrados, Krypto debe convencer a Ace el Sabueso, PB el Mini Cerdo, Merton la Tortuga y Chip la Ardilla a dominar sus propios poderes recién descubiertos para rescatar a los superhéroes. Número 4. Si bien a muchos estos personajes se les pueden hacer nuevos, la verdad es que tanto Krypto como el origen de este equipo lo podemos rastrear en Adventure Comics número 293. En este cómic, Clark detecta que le llama a la Legión de Superhéroes y acude al desierto de Gobi, que es su punto habitual de encuentro, donde le esperan Cósmico, Relámpago y Saturna. Lo que no sabía es que estos eran controlados por Brain Globes del planeta Rambat, los cuales tenían una emboscada con anillos de Kryptonita. Por fortuna, un equipo era inmune al control mental, la Legión de Super Mascotas. Número 5. Este primer equipo estaba conformado por Krypto el Super Perro, Streaky el Super Gato, Bipo el Super Mono y Cometa el Super Corcel. Como ya se dieron cuenta, todas estas mascotas estaban relacionadas a la Super Familia. Número 6. Pero como nos podemos dar cuenta, en ambos equipos lidera Krypto el Super Perro, creado por Otto Binder y Kurt Swan. Su primera aparición de Krypto fue en las páginas de Adventure Comics número 210. Este poderoso Khan fue enviado a la Tierra en un cohete experimental, el cual llegó años después de que Kal-El llegó a la Tierra. Como ya lo mencionamos, Krypto y Clark comparten muchos de sus poderes, pero también podríamos sumar una inteligencia superior al canino común y una comprensión del habla, lo cual le ayuda mucho a combatir el crimen sin necesidad de subs. Número 7. La voz de Krypto en inglés será dada por Dwayne Johnson, La Roca, que no debemos olvidar que este no será su único papel heroico este año. También interpretará a Black Adam en la película homónima, la cual será dirigida por Jaume Collet Serra y será parte del universo extendido de DC. Número 8. En español tendrá la voz de Alfonso Herrera, el cual, aunque no lo creas, tiene una carrera dentro del doblaje con personajes como Guy en Los Croods, Amadeo en Metegol, Yoga de Cisne en Saint Seiya, el propio Batman en el podcast de Batman Desenterrado y Bucky, mejor conocido por algunos como el Tú no me te cabras arambabiche. Número 9. Pero apostamos a que muchos conocieron a este simpático Khan en su propia serie animada. Krypto el Super Perro o Krypto the Super Dog es una serie animada estadounidense producida por Warner Bros. Y que fue estrenada en Cartoon Network en el 2005. Número 10. Otras series donde salió Krypto fueron Las Aventuras de Superboy en 1966, Smallville en el 2001, Batman el Valiente en el 2008, DC Superhero Girls 2015 y 2019 y Titans del 2018. Número 11. La voz de Superman en inglés correrá a cargo de John Krasinski. Quizás los más jóvenes lo ubiquen por ser el nuevo Reed Richards en Doctor Strange 2, pero los olds lo recordamos por su papel de Jimmy Halpert en The Office. Un momento, ¿qué pasaría si Dwight Schrute fuera MODOK en el UCM? Imaginen las posibilidades. Número 12. Pero no podemos tener a un Superman en ningún universo sin la presencia de un Batman. En este equipo este papel lo desempeña Ace. La inspiración principal para este personaje viene de Ace the Bat Hound, la mascota de Batman y Robin que apareció de manera original en Batman número 92, ideado por Bill Finger y el artista Sheldon Moldoff. Tratando de buscar a su dueño, Batman adopta momentáneamente a Ace, pero dado que este tenía una marca de estrella en la frente, Batman decide ponerle una capucha y completar el conjunto. Así fue como Batman lo adopta. Número 13. La voz de Ace en inglés correrá a cargo del comediante Kevin Hart, el cual ya ha tenido experiencia haciendo Snowball en la saga La vida secreta de tus mascotas, Jorge Betanzos en Las aventuras del Capitán Calzoncillos y recientemente lanzó junto a Roku su propia antología animada llamada Confessions from the Heart, la cual se ve,
Bueno, júzguenlo ustedes. Número 14. Curiosamente, la voz de este Batman en español correrá a cargo de Alex Montiel. Es un periodista, youtuber, comediante y actor de doblaje mexicano. Curiosamente, comparte un paralelismo con su voz en inglés, ya que Alex también quiso incursionar en la animación, ya que en el 2020 buscara estrenar una serie animada de su personaje El Escorpión Dorado de la mano de Firefly Films, conocidos por series como La Familia del Barrio y Bruno en un Millón. ¿Qué pasó con la serie? Quizá nunca lo sabremos, o quizá sí. Vayan a preguntarle al escorpión. Es el peluche en el estuche, es la fuente de mi poder. Número 15, pero Ace no ha sido la única batimascota de nuestro héroe encapuchado. Otros miembros de la Batimanada han sido Mogo, el murciélago mono, Bat Cow y Titus. Número 16, pero ya que hablamos de Batman, en el filme será interpretado por el mismísimo John Wick, Keanu Reeves, siendo la segunda interpretación en este año del héroe junto a la de Robert Pattinson. Ganó el cine, señores. Número 17, Chip la ardilla, sin lugar a dudas, es uno de los miembros más particulares. Está inspirado en Chip, una ardilla que es miembro de la corporación Green Lantern, y su debut se dio en Green Lantern Corps número 203, siendo parte de la resistencia que defendió a su planeta natal, Helven, de una invasión del Dr. Oops. Uno de los guardianes del universo le dio uno de sus anillos, lo que le otorgó un lugar en la corporación. Número 18, Chip será interpretado en su idioma original por el conocido charolastra Diego Luna, el cual no debemos olvidar que ha prestado su voz a dos increíbles personajes del animador Jorge R. Gutiérrez, Manolo en El Libro de la Vida, tanto en inglés como en español, y Sats en Maya y los Tres. Número 19, en español será interpretado por Carlo Velázquez, la voz de Peter Quill en Los Guardianes de la Galaxia y el posible culpable de que Najimi se volviera furry, Legoshi de Beastars. Oye, Najimi, ¿ya viste la serie de Beastars? Sí, creo que ya me volví furro también. Número 20, pero si piensas que Chip es un linterna verde raro, te presentamos a Mogo, un planeta viviente, Drigg, un cadáver, Leslie Pond, un virus microscópico y este nombre que no puedo pronunciar, que es nada más y nada menos que una ecuación matemática. Número 21, ahora es el turno de PB, la minicerda, la cual podemos rastrear su relación con la Mujer Maravilla en el episodio This Little Piggy de la primera temporada de la serie animada de Justice League Unlimited. En este capítulo, Batman y Wonder Woman siguen la pista de Intergang, la cual los conduce con Circe, enemiga de Hipólita, la madre de Wonder Woman, a quien esta hechicera convierte en un cerdo. Número 22, curiosamente en este capítulo se desprende el famoso fragmento donde podemos ver cantando a Batman con su melodiosa voz. Am I blue? You'd be too, if each plan that you had done fell through. Número 23, esta simpática cerdita tendrá el poder de crecer a voluntad en el filme y su voz correrá a cargo de la comediante Vanessa Bayer, la cual será su primera actuación protagónica de voz, aunque esta ya tiene créditos en Mi Villano Favorito 2, siendo la azafata que atiende a Lucy en el avión. Número 24, en español tendrá la voz de la actriz Mónica Huarte, la cual ha interpretado a Gidget en La Vida Secreta de Tus Mascotas y Gillian en Mi Villano Favorito 2. Número 25, pero curiosamente Wonder Woman ya ha tenido una mascota. Antes de Crisis en las Tierras Infinitas, la amazona tenía el canguro Jumpa, nacida en Sensation Comics número 6, publicado en 1942. Esto fue antes de que la isla fuera más conocida como Themyscira. Las amazonas utilizaron estos animales como medio de transporte en lugar de caballos. Número 26, es momento de conocer a la tortuga más veloz del planeta, Merton. Esta tiene sus orígenes en Funny Stuff número 1, cuando Martin Nadet presentó a Merton McSnortle, el primer animal parlante en la historia de DC Comics. The Terrific Whatsit, que es su alias de superhéroe, recibió poderes por parte de los príncipes Alteza y Bajeza para descubrir que haría un ente honesto con estos dones. Número 27, Flash se vuelve dueño de esta increíble mascota en Batman Leyendas Urbanas número 16. Bruce Wayne ayuda a Ace a encontrar nuevos hogares para los animales aliados de Bathound, los cuales ayudaron a rescatarlo luego de ser capturado por la mafia rusa. Obviamente, Batman llama a Flash para ver si estaría interesado en llevar a casa a la tortuga súper rápida como mascota. Número 28, la voz de Merton en inglés será dada por Natasha Lyonne, conocida por su papel protagónico de Nadia Bulbokov en la serie de Netflix Muñeca Rusa, mientras que en español tendrá la voz de la actriz Verónica Toussaint, quien fuera la voz de la doctora Sara en Un amigo abominable. Número 29, pero todo grupo de héroes debe de tener un enemigo en común, y el rival a vencer es Lulu, una cobaya que obtiene poderes después de tener contacto con Kryptonita Naranja. Lulu adquiere poderes mentales, los cuales utilizará para secuestrar a la Liga de la Justicia y dominar al mundo. Número 30, esta Kryptonita llega a las manos de Lulu y los demás miembros de las super mascotas al caer en el refugio donde se encontraban, esto después de que Lex Luthor atacara a la Liga de la Justicia con un rayo de la misma.
misma. Número 31. La voz de Lulu estará a cargo de Kate McKinnon en su idioma original. Esta cuenta con varios créditos en proyectos animados como por ejemplo Stella en Angry Birds y Lupe en Ferdinand. Mientras tanto, en el doblaje latino contará con la voz de la comediante Michelle Rodríguez, el cual sería su primer papel protagónico como actriz de doblaje. Número 32. Hablando de doblaje, en español contaremos también con las voces de Andrés Navi como Flash, Rockstar como Carl, Meme Sainz como Keith, Pepe Campa como Lex Luthor y Javier Ibarreche como Aquaman. Número 33. Curiosamente, esta no es la primera vez que ha existido una versión animal o furry de la Liga de la Justicia, ya que Capitán Zanahoria y su sorprendente Sue Crew trata de un divertido grupo de animales superhéroes de DC. Podemos ver que en la Tierra C, actualmente Tierra 26, hay un grupo análogo de nuestra Liga de la Justicia. Por cierto que, aunque no lo creas, el Capitán Zanahoria hoy en día forma parte de una versión superpoderosa de la Liga de la Justicia, formada por héroes de varios universos que se encarga de patrullar el multiverso DC, conocida como Justice Incarnate. Número 34. Aunque si bien las super mascotas han estado presentes en la historia de DC, la franquicia como la conocemos actualmente nació en 2013 con una serie de cortos y cómics llamados DC Super Pets, en donde veíamos una enorme cantidad de mascotas de tanto héroes como villanos. Estos obviamente tenían un estilo y tramas para público infantil. Número 35. En el tráiler, cuando le piden a Ace que desprenda el escudo canino, podemos ver una serie de espectaculares con interesantes referencias. Número 1. La cafetería Son Dollar, la cual vendría a ser el equivalente a Starbucks en el universo DC. Número 2. S. Kyle Joyería, lo cual nos diría que Gatúbela abrió su propia tienda de joyas. Número 3. Bruce Wayne Ropa para Caballeros, lo cual sería otro de los negocios de Batman. Número 4. La Jingle Soda, una bebida hecha con la fruta de Jingo, la cual le da a sus consumidores habilidades de elasticidad, aunque esto no es 100% efectivo, ya que también puede causar la muerte. Número 36. Como ya es común con Marvel y DC, hay referencias a su competencia en las películas y esta no es la excepción, y tenemos hasta el momento 3. Número 1. Al planchar su ropa con su mirada láser, Superman comenta que lo deberían de llamar Iron Man, ya que en inglés Iron es una forma de llamar a las planchas. Número 2. Después de volverse un escudo canino, Ace al caer al suelo dice: ¿por qué no me tocó un martillo mágico?, haciendo referencia a Thor. Número 3. Cuando Krypto da su discurso para motivar a su equipo, dice la frase: un gran poder viene acompañado de una gran responsabilidad, lo cual es el mismo discurso que le dio el tío Ben a Peter Parker. Número 37. Si eres de las personas que no les gusta esperar las secuelas, próximamente podrás adquirir DC Liga de Super Mascotas El Gran Batidillo. Esta aventura se desarrolla poco después del filme que veremos este 29 de julio en todos los cines y nos contará cómo este grupo luchará contra Mr. Mxyzptlk, un duendecillo mágico de la quinta dimensión. Estos son los datos que tienes que saber para disfrutar al máximo de la película. Ahora tú dinos, ¿cuál es tu mascota favorita? ¿Qué otros personajes poco conocidos de DC te gustaría que tuvieran su película animada? Dinos en la caja de comentarios y no olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal y pegarle esa malvada campana como si fuera Lex Luthor. Eso es todo por hoy, yo soy Go para Atomo Network y sigan viendo más allá de lo evidente.